Vamos a orar por la palabra. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana hermosa que podemos venir delante de tu presencia para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos vas a hablar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y gracias porque, Señor, tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, porque tu palabra así lo dice, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Y hoy queremos prestar nuestro oído, Señor, nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo que viene de lo alto. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos que nos hables, Señor, y te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos una vez más. Dale un aplauso al Señor, si quieres dar un aplauso con ganas. Fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo, porque toda la gloria es para Él. Amén. Qué precioso estar aquí una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Hoy el Señor nos va a hablar y le puse como título a este mensaje, Caminando en Obediencia. Miren qué título, ¿no? Caminando en obediencia. Ahora, la única manera de poder caminar en obediencia es solamente caminando de la mano del Señor, porque si no sería imposible. Ahora, recuerdan las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, fue una orden, ¿no? ¿Qué les dijo en Mateo 28, versículo 19? Por tanto, id y hacer discípulos, dice, algunas naciones, no, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Miren, hermanos, esto es maravilloso, es una afirmación de nuestro Señor Jesucristo de lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Justamente hoy vamos a compartir, ¿verdad? Hoy estamos cumpliendo con las 2 ordenanzas que el Señor Jesús nos dejó a nosotros, que es la cena del Señor, que ya la acabamos de compartir, gloria a Dios, y el bautismo. Así que hoy es un día muy especial. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Hoy estamos cumpliendo con esa ordenanza del Señor. Pero dice acá, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Vieron? Tenemos que hacer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. No algunas, sino todas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa hermosa. También en Marcos, un poco más adelante, Marcos 16, versículo 15, también dice lo mismo. O sea que el Señor es muy, ¿verdad?, reiterativo con esto. Nos repite muchas veces. A veces vemos que leemos un evangelio, 2, 3, 4, y dice, pero ya dijo lo mismo. Bueno, se ve que no escuchamos muchas veces. Y tiene que el Señor decirlo una vez, y tiene que decirlo 2, y tiene que decirlo 3. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id, es un mandato, por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Miren, ¿por qué dice criatura? Porque no son hijos de Dios. Son simplemente criaturas. Hasta que no aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí somos hijos de Dios. Mientras tanto son criaturas. Y esas criaturas, si no aceptan a Jesús, su destino es muy triste. Pero cuando aceptamos a Jesús, somos hijos de Dios. Por eso dice que prediquemos el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces esto es cuestión de vida y es cuestión de muerte. Por eso qué bueno que podamos llevar nosotros palabra de ¿qué? Palabra de vida. Que la palabra de vida es Jesucristo mismo encarnado. Cada vez que predicamos la palabra y oramos, Cristo entra en sus corazones y esa persona pasa de muerte a vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué importante la tarea que el Señor nos mandó a hacer. Ahora, también en Hechos 1, vamos a ir avanzando, ¿no? Hechos 1:8,
Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad que sí? Tenemos que ir por todo el mundo también y predicar el Evangelio llenos del Espíritu. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Hermanos, si tenemos poder, tenemos el Espíritu Santo, ¿para qué lo tenemos? Sino que para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Se ve que en aquella época, cuando Jesús dijo esto, a muchos no les gustaba el tema de tener que ir a Samaria, por ejemplo, ¿no? Y a otras partes del mundo. Se quedaron muy cómodos ahí en Jerusalén predicando el Evangelio y hubo tremendo movimiento, hubo tremendo mover del Espíritu Santo. Claro que sí. Podemos ver, en Hechos 2 se convierte en 3.000 y después se convierte en 5.000. Como en Hechos 3, por ejemplo, ellos van al templo y recuerdan que alguien que estaba ahí en el piso es sanado, que estaba paralítico de nacimiento, hermanos. Y Dios obró poderosamente en ellos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de la presencia de Dios. Y señales y prodigios sucedían. ¿Se acuerda aquella oración cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel? Cuando ellos salen y son libres porque un ángel los saca a Pedro. Y dice que la iglesia estaba orando, Señor, mientras danos fuerzas, danos de nuevo para predicar tu palabra. Y mientras predicamos tu palabra, que ocurran señales, prodigios y maravillas. Eso es lo que tenemos que orar, hermanos. Ahora, ellos predicaron ahí y se convertían en miles. Dice que la iglesia, los discípulos crecían. Por supuesto que sí, pero se quedaron ahí. Cumplieron, pero a medias. A medias. No sirve de nada cumplir las cosas a medias. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. Si el Señor nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo, hermanos queridos. Entonces fue necesario, ¿qué cosa? Una gran persecución para que pudieran cumplir lo que el Señor dijo en Hechos 1:8. ¿Verdad? Fue para que ellos salieran de Jerusalén a Judea y a Samaria, a los lugares que Jesús le ordenó ir, que ellos no habían ido. Ahora, por la predicación del Evangelio, los hechos del Espíritu Santo, porque son los hechos del Espíritu Santo, no de nosotros, ¿verdad que sí? Es la obra del Espíritu Santo, obrando, haciendo milagros, prodigios, convenciendo de pecado y transformando vida. Crecía el número de los discípulos. Vamos a ver, hubo tanto crecimiento que había mucha gente que lo seguían. Habían viudas, había gente que dejaban todo para seguir a Jesucristo. Y muchos eran perseguidos, perdían todo, vendían todas las cosas. Dice que tenían todas las cosas en común y estaban todos juntos, unánimes en un mismo sentir. Pero ¿qué pasó? Había tanta demanda, como dice ahí, que ellos tuvieron que, en Hechos 6, versículo 3, que preparar gente para que pudieran servir las mesas, porque era mucho el trabajo que había para hacer. Miren lo que dice en Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Miren el requisito. ¿Somos de buen testimonio nosotros para hacer la obra del Señor? Pregunto. Amén. Un solo amén. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros. Había una multitud, ellos simplemente buscaron a 7. Miren qué privilegio lo que vamos a leer ahora. De esa multitud, 7, aparecieron ahí los primeros 7 diáconos que se les llama, ¿no? Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¡Wow! A quienes encarguemos este trabajo, de servir simplemente las mesas, nada más. Miren, simplemente para algo tan sencillo, tenían que ser gente que de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría, llenos de sabiduría. Acá dice llenos, no dice un poquitito, llenos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, miren, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Nicanor, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. Miren, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren qué precioso lo que estaba sucediendo, ¿verdad que sí? La iglesia va creciendo. Ahora, después recordemos en Hechos 7 que aparece, ¿verdad?, un momento muy difícil en la iglesia, que Esteban es apedreado y es el primer mártir, ¿verdad?, que aparece. Incluso en Hechos 8:1 dice que Saulo
consentía en su muerte. Cuando todavía no se había convertido, dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, ¿por dónde dice? Por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí cumplen con lo que el Señor les manda hacer. ¿Verdad? El Señor les da una orden en Hechos 1:8. No cumplen la orden. En Hechos 8:1 tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque tuvo que venir gran persecución a la iglesia. Ahora, ¿se acuerdan que habían orado por 7 diáconos? 7 personas que estaban, ¿cómo? ¿Llenos de qué? De fe, del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir ahí, Hechos 8:5, dice, entonces Felipe, que era uno de esos 7, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía Felipe? Predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren qué tremendo esto. Felipe, como él estaba sirviendo las mesas, pero como hubo persecución, dice que él empezó ¿qué? A predicar el Evangelio. Y dice que como estaba lleno del Espíritu Santo, empezaron, ¿verdad?, mucha gente a creer en el Señor. Él predicaba el Evangelio. Ahora vamos a ver qué sucedía, porque este hombre estaba, ¿verdad?, cumpliendo con lo que el Señor le estaba diciendo. Yo me imagino a Felipe, pongámonos en el lugar de Felipe, predicando el Evangelio, gente sanada, ¿no? Multitudes de personas venían a los pies de Cristo. Felipe estaba, me imagino, gozoso, cumpliendo con lo que el Señor le mandó a hacer. Qué hermoso es cuando le predicamos a alguien. Yo sé si ustedes han experimentado el gozo cuando le predicamos a alguien, ¿verdad? Algo sucede en nuestro interior que estamos diciendo, estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y cuando esa persona recibe a Cristo, tremendo, ¿eh? Mejor todavía, ¿verdad que sí? Es un gozo que no se puede explicar. Entonces por eso acá dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo no va a haber gran gozo en aquella ciudad si muchos se estaban convirtiendo a Jesucristo? Y Felipe era un instrumento de poder. Ahora miren lo que sucede en el versículo 25. Seguimos. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Felipe seguía caminando y seguía predicando y llegó a Jerusalén y ahí ¿se acuerdan que habían miles de personas convertidas? Entonces, hermano, me imagino, ¿ustedes se imaginan que Uruguay se empiecen a convertir las personas por todos lados, hermano? Que Montevideo y Canelones esté lleno de cristianos por todos lados y miles, porque hay personas, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, que predican la palabra y que incluso empiezan a suceder milagros. Aquellos que estaban paralíticos se ponen de pie, los sordos empiezan a oír, los ciegos empiezan a ver. Hermanos, familias transformadas, matrimonios que estaban destruidos se unen y se empiezan a amar. Los niños, de verdad, empiezan a crecer con familias constituidas y ordenadas por Dios. Es tremendo eso. Ahora, después de ese avivamiento, miren lo que le pasa a Felipe. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Dice acá, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida,
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos, dice, al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Miren qué tremendo esta experiencia, hermano. Ahora, el pasaje que estaba leyendo este eunuco fue a Jerusalén, como vimos ahí, a adorar a Dios. Él compró un rollo, iba leyéndolo, pero no entendía. Lo que leyó él está en Isaías 53, versículo 3. Esto fue escrito 750 años antes de Cristo. Y mire lo que estaba leyendo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. ¿Verdad que sí? El profeta Isaías está hablando de Jesucristo. Ahora, yo me imagino, ¿verdad? Felipe, que estaba viviendo en ese lugar, había un avivamiento, y vemos acá que en Hechos 8, versículo 26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino. Dice que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermano, no había nadie. En un desierto, ¿qué hay? No hay nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Él fue obediente o no fue obediente? Él dice entonces, él se levantó y fue. Felipe estaba siendo usado tremendamente y sin embargo un ángel del Señor le habla y él obedece a lo que el ángel le dice. ¿A cuántos han escuchado voces de ángeles? ¿A cuántos le han hablado ángeles para que obedezcan, verdad? Ahora, déjame decirte, bueno, el Señor nos llama a nosotros los pastores, los predicadores, ¿verdad? Ángeles, que somos los mensajeros del Señor, ¿verdad? Cuando escribe Apocalipsis dice, escribe el ángel de la iglesia, ¿verdad que sí? No es ninguna herejía, quédense tranquilos. Pero es así, somos también nosotros mensajeros del Señor, somos ángeles del Señor y llevamos las buenas nuevas de salvación. Ahora, también el Señor nos puede mandar ángeles para que nos hablen, para que vayamos a predicar el Evangelio. Vemos ahí a una manifestación sobrenatural, pero Felipe sabía bien quién estaba hablando y él se levantó y fue en obediencia. Aquí está Felipe caminando entonces sin saber ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Sin saber a dónde va, sin saber por qué, pero él está caminando en obediencia. Así se llama el título de este mensaje, Caminando en obediencia. ¿Saben cuánto caminó él desde ahí, de donde estaba, desde Jerusalén, hasta el lugar que el Señor lo manda, verdad? Hasta Gaza, 77 kilómetros. Caminando por el desierto, solo, simplemente porque escuchó una voz de un ángel que lo mandó. Felipe no va a una iglesia, no va subido en una camioneta, no va subido en un auto, no toma un bus para llegar a ese lugar, no va a una plataforma a predicar a miles de personas, no va a una ciudad, no va a una campaña evangelística. Felipe va al desierto.
va al desierto. Él va caminando en obediencia. Cuando Dios te saca de un lugar y te hace pasar por algún desierto, es porque alguien va a recibir algo que tú tienes. Déjame decirte. A veces pasamos por desiertos. A veces pasamos por ciertos lugares. Pero qué bueno que Felipe estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Estaba lleno de fe. Estaba lleno de sabiduría. Y era un hombre muy obediente. Y Dios bendice. Y esa persona que Felipe ni sabía, iba a recibir algo de parte de Felipe, ¿sí o no? En el versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, o sea, estamos hablando de África, miren, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, ¿no? Este hombre era alguien que creía en Dios, pero era un religioso, no sabían que Dios creía. Era una persona que creía quizás en Dios, pero a su manera, como pasa muchas veces, ¿sí o no? ¿Cuánta gente cree en Dios a su manera? Y que Dios se acomode a sus cosas. En vez de nosotros acomodarnos a Dios, que Dios se acomode. ¿No pasa eso? Señor, o sea, le damos orden nosotros al Señor, ¿no? Señor, hace tal cosa, Señor. Pero somos, no sé, somos tan atrevidos muchas veces. Hermanos, tenemos que acomodarnos nosotros al Señor. Felipe se acomodó a lo que el Señor le dijo y fue obediente. Ahora, él había ido ahí, este eunuco, a Jerusalén a que adorar. Ahora, compró un rollo, ¿no?, del profeta Isaías y venía leyéndolo. Pero el poder del Evangelio no le había sido revelado todavía. Por eso él leía y no entendía. ¿Cuánto le ha pasado que cuando no tenemos el Espíritu Santo y no llega el Señor sobre nuestras vidas, leemos la palabra y no entendemos nada? ¿Qué vamos a entender? Dice, ¿qué dice acá? ¿Qué es esto? Estos nombres raros que aparecen acá, ¿no? Y más si leemos, ¿no? Reina Valera. ¿Qué es esto? No entendemos nada, pero qué bueno que el Espíritu Santo nos empieza a revelar, porque dice la palabra en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Evangelio es poder de Dios, hermanos, para salvación. Dice, a todo aquel que cree, por supuesto. Hay que creer para ser salvos. Ahora, este etíope se encuentra con alguien. ¿Con quién se encuentra? Con Felipe. Qué tremendo, ¿no? Esas personas que se encuentran con gente de fe. Que vos decís, ¿esto será casualidad? ¿O será la mano de Dios? ¿O será que el Señor está cumpliendo una agenda celestial para que esa persona se convierta? ¿Será que el etíope pasó por ahí por casualidad? En pleno desierto, que creo que quizás ni calles habían. En un carro, en el medio de la nada, y Felipe parado ahí. ¿Eso era casualidad? ¿O era algo orquestado por el Señor? Para que ese etíope pudiera encontrarse con la verdad, pudiera encontrarse con Jesucristo. Ese eunuco fue incluso el que llevó a África el Evangelio. Déjame decirte. Una persona llevó el mensaje a África. Me imagino cuando llegó a África, ¿no? Con semejante revelación, porque me imagino que Felipe le habrá explicado bien la palabra, porque Felipe era un hombre que conocía a quien predicaba. Qué importante es saber y predicar, ¿verdad? Conociendo. Porque podemos decir cualquier cosa, ¿sí o no? La gente puede creer en cualquier cosa. Él decía, pero ¿cómo voy a saber si alguien me explica? Y Felipe se ve que le explicó bien. Porque ese hombre enseguida creyó en Jesucristo, me imagino, la presencia de Dios entró en ese hombre y ya su cara había sido transformada en ese carro. Y estaba, me imagino, ahí recibiendo esa revelación divina. Wow, ese etíope ya era otro. Ese eunuco ya era otro. Ya su vida tenía sentido. Porque alguien le llevó la verdad. ¿Y quién fue? Felipe, alguien que fue mandado al desierto. Díganme si esas locuras de Dios no son maravillosas. ¿Verdad que sí? Ahora, no nos quejemos de lo que Dios hace y a veces no entendemos. Porque muchas veces decís, ¿qué estoy haciendo acá en el desierto? ¿Sabes cuántas veces nos tocó hacer cosas que realmente son difíciles? Pero no te quejes, seguí. Si el Señor te mandó a ese lugar, seguí para adelante, seguí caminando en obediencia. Porque alguien que camina en obediencia puede ser, ¿verdad?, alguien que impacta a una persona.
impacta una vida. Alguien que camina en obediencia, como caso de Felipe. Alguien que camina en obediencia puede impactar un barrio, puede impactar una ciudad, puede impactar un país, como en el caso de que pasó después con este hombre etíope. Ahora, pensemos un poco en Felipe, ¿no? Él fue obediente, me imagino, con mucho calor, porque en el desierto, déjame decirte que no está lindo, ¿no? En pleno rayo del sol, caminando, con mucho calor. Me imagino que él siguió caminando en obediencia. Quizás pasando hambre, porque caminando 77 kilómetros al rayo del sol, pasando sed, quizás todo sucio, experimentó mucha soledad. En un desierto no hay nadie a tu alrededor, te encontrás solo, pero él siguió caminando en obediencia. Quizás sus emociones le empezaron a jugar en contra, porque verdad cuando estamos enojados cambiamos a veces, ¿no? Cuando estamos cansados, llegamos a casa cansados y nos encontramos con algo que no nos gusta y ya como que nos enfadamos, ¿sí o no? ¿A cuánto les pasa eso? O me pasa a mí solo. Cuando las emociones nos juegan en contra. Yo me imagino a Felipe en el desierto caminando. Déjame decirte que al diablo le encantan los desiertos y le encanta hacerte preguntas en el desierto. Es experto en eso. Si no, pregúntale a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan? ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Y le tapó la boca. Felipe, me imagino que también, como humano, caminando en el desierto, pasando hambre, ¿verdad? Y el enemigo susurrándole. ¿Operando dónde? En la mente, en las emociones, trabajándole en la cabeza, ¿no? ¿A dónde vas, Felipe? ¿A dónde vas, Felipe? Si allá en Jerusalén había tremendo avivamiento, te estabas predicando de una manera espectacular, Felipe. ¿Qué haces en el desierto? En el desierto, Felipe. El diablo riéndose quizás y diciéndole, qué ridículo, Felipe. ¿Estás seguro que te habló un ángel del Señor, Felipe? Estás loco, me parece. Esas actitudes no son normales, Felipe. Ahora, ¿por qué no vas para atrás? Le habrá dicho el enemigo en el desierto. ¿Por qué te digo, es experto en hacer preguntas en esos lugares? Cuando estamos a solas, cuando estamos en zonas, ¿verdad? Desiertas. Porque también cuando estamos en la soledad, el enemigo te dice, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no haces tal otra? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas preguntas nos hace el enemigo muchas veces cuando estamos a solas? Ahora, Dios no le dijo nada en el desierto, ¿no? Felipe fue caminando, pero Felipe siguió caminando en fe. Dejó todo en Jerusalén y ahora está en medio de la nada. ¿Cuántas veces tenemos que dejar todo para estar en medio de la nada? Porque el Señor nos manda. Pero el Señor ahí, en la obediencia, el Señor nos bendice y nos sorprende. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han dejado cosas porque el Señor les ha dicho y el Señor nos ha bendecido? ¿Cuántas cosas hay que dejar? Y no mirar para atrás. Él no sabe para qué está ahí, pero Él está ahí. Él no sabe. El Señor no le dice, vas a ir a tal lado, te vas a encontrar con tal persona. No le dice nada. Simplemente lo manda y Él está ahí. No sabe por qué está, pero está ahí. No entiende por qué el ángel lo mandó, pero Él está ahí. Cuando tú vives así de esa manera, es cuando Dios puede contar contigo. Cuando se vive así de esa manera. Si andar haciendo muchas preguntas, porque a veces somos muy preguntones, ¿verdad que sí? Ahora, Dios va a probar, ¿verdad?, nuestra vida, si somos obedientes o no. Y hay cosas que nos va a explicar y hay cosas que no nos va a explicar. Dios, muchas veces hay cosas que no nos explica y tenemos que caminar en obediencia. No todos sabemos a veces lo que el Señor nos manda. No entendemos muchas veces, pero el Señor nos manda y tenemos que caminar en obediencia. Todo verdadero discípulo del Señor vive cosas tremendas. Dígame si todos sus discípulos no vieron cosas tremendas. Pero ellos no preguntaron, ellos obedecieron. Menos preguntas y más obediencia. Pero en medio de la nada aparece el carruaje, porque vemos ahí en el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acá vemos que ya es el Espíritu Santo que le habla, no es un ángel, es Dios mismo hablándole. Ahí el Espíritu Santo le habla, ahora, ¿verdad? Es como que sube el nivel de relación, ¿no? Felipe obedece
y se acerca al carruaje y pregunta, ¿conoces lo que lees? Y le explica, ¿verdad? ¿De quién habla? ¿Que habla de quién? De Jesucristo. Luego el eunuco ve agua y pregunta, ¿qué impide que sea bautizado, no? ¿Qué impide que sea bautizado? Ahora, ¿no? Los que van a dar el paso de fe, ¿qué impide que ustedes sean bautizados? Si creen de todo corazón en Jesucristo, nada les impide. Para que empiecen a caminar en obediencia y en fe. Y cuando se levantó, el eunuco dice que Felipe ya no estaba. Miren lo que dice ahí, en el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En el versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. El Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó, miren, 37 kilómetros más para atrás de donde él había venido, en Azoto. Ahora, ¿él qué hacía? Llegó allá y caminó 93 kilómetros más predicando el Evangelio. Yo me preguntaba, yo decía, Señor, ¿por qué no agarraste a Felipe, lo arrebataste y lo pusiste allá en el desierto justo en el momento cuando pasaba el carro? ¿Usted no se hicieron esa pregunta? Porque si lo agarró a Felipe, lo arrebató, lo llevó para atrás, podía haberlo arrebatado y haberlo llevado delante del carro. ¿No será que el Señor estaba probando la fe de Felipe? ¿No será que el Señor estaba probando la obediencia de Felipe? ¿Verdad que sí? Y después cuando lo llevó para atrás, no lo puso atrás de nuevo en el final, lo dejó 93 kilómetros antes de llegar al lugar. Seguí predicando Felipe, porque Felipe era una topadora. Felipe era una persona de fe. Felipe estaba cumpliendo lo que el Señor dijo en el comienzo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y Felipe había aprendido de quién? Pregunto. ¿De Jesucristo? La persona más obediente que caminó sobre esta tierra, ¿quién fue? Fue Jesús. El ejemplo más grande que tenemos de obediencia, ¿quién fue? Fue Jesús. ¿De quién tenemos que aprender nosotros? De Jesús. En Juan 6, versículo 38 dice, Jesús mismo lo dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que Jesús hacía, déjame decirte, era todo guiado por el Padre. Jesús no iba a ningún lugar si el Padre no le mandaba. Jesús no sanaba a nadie si el Padre no le decía. Cada palabra que Jesús decía era ordenada por su Padre. Porque Él vino a esta tierra a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, del que le envió. ¿Y quién lo envió? Porque tanto nos amó el Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, cuando Jesús fue a la cruz, fue en obediencia a la cruz. Cuando caminó por esta tierra Jesús, caminó en obediencia. Y Felipe aprendió de Él. Y nosotros como discípulos del Señor tenemos que aprender de Él, ¿sí o no? Que esta vida no es fácil. Jesús pasó fácil la vida por acá, esos 33 años que vivió, sobre todo esos 3 años de ministerio. Hermano, no pasó nada fácil. Y tuvo que ir a la cruz, y tuvo que estar ahí en el Getsemaní, orando y diciendo, Señor, miren lo que dice ahí en Mateo 26, 39. Y yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Amén. Su obediencia nace en un profundo amor por el Padre. Si tú y yo amamos al Señor, tenemos un profundo amor. ¿No cantábamos hoy? Yo quiero enamorarme más de ti, Señor. ¿No cantábamos eso hoy? Porque cuando amamos al Señor, somos obedientes. Nace esa obediencia en el profundo amor al Señor. Mire lo que dice Jesús acá. Y lo dejó como ejemplo a nosotros, nos dice en Juan 14, 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Bueno, guarden ahí mis mandamientos, es lo mismo. Obedecer, guardarlo, es exactamente igual. Jesús caminó en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y obtuvo la más grande victoria.
y nos dio salvación y vida eterna en esa obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y por último leemos Filipenses 2, versículo 5, que el Señor nos dejó un ejemplo tremendo ahí. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Gracias, Señor, por tu obediencia. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Qué ejemplo de obediencia, de fe. Amén. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa obediencia, hermanos, obtuvo la mayor victoria, que es dar su vida por todos nosotros. Amén. ¿A cuánto el Señor les habló hoy en esta mañana? Gloria a Dios. Y si hay gente que está viendo este mensaje, está escuchando en la radio, qué bueno que puedas abrir tu corazón a Jesús, aquel que dio su vida por ti hace más de 2000 años, para que puedas empezar a caminar en obediencia y tu vida sea transformada como este Felipe, como este eunuco, que se encontró con la verdad y sus vidas fueron totalmente transformadas. Ahí donde estás, vamos a orar y a darle gracias a Dios y entregar tu vida a Jesús. Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por esta tu palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado. Queremos caminar en obediencia. Hoy quiero reconocerte como mi único y suficiente Salvador. Gracias por todo lo que hiciste por mí, en ir a la cruz a dar tu vida en rescate por mi vida. Hoy quiero pedirte que me salves. Hoy quiero pedirte perdón. Y quiero que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Sé que no he caminado como a ti te agrada, por eso ahora quiero empezar a caminar en obediencia, caminar tomado de tu mano, caminar por tu senda de justicia, porque tú mismo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador y te doy gracias por esta tu palabra, gracias porque ahora entiendo que Jesucristo es el camino, ahora entiendo que Jesucristo es Dios, ahora entiendo que solamente a través de Él tengo salvación y tengo vida eterna. Gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094-226-411.